SER Podcast. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y en la contra de hora 25... el historión de un meteorito robado. La Guardia Civil ha conseguido recuperar una roca, un meteorito que cayó en un pueblo de León, en Reliegos, en 1947. Ese trozo de roca que pesaba unos 17 kilos desapareció hace 60 años de un museo y ha acabado a la venta hace unos días por 17.000 euros en una página de internet, en una página de subastas. El Seprona de la Guardia Civil se activó, empezó a buscar, han terminado encontrando la roca en Hernani, Guipúzcoa, y el hombre que la tenía y que la había puesto a la venta está acusado de un delito de apropiación indebida. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿A ti qué te sugiere todo esto? Un guión de Alex de la Iglesia o de Juanma Bajo Ulloa, ¿no? Fíjate que empezaba la crónica hoy, mi colega en sede en El País, hablando de cómo una señora mayor estaba en su casa y escuchó un estruendo enorme. Yo solo podía pensar en la madre de Superman cuando apareció la criatura. En fin, mi primera reflexión sobre este asunto es que subastar un meteorito como se estaba haciendo por eBay me deja la duda inquietante de qué te llegaría a casa si se hubiese vendido por AliExpress. ¿Qué clase de ejemplo podría parecer? Ha contado el empleado de la empresa de mudanzas que supuestamente lo vendía, que ese meteorito lo encontró él en casa del ingeniero Labor de Wellinter, pero los investigadores dicen que esa versión no está contrastada, que deberán comprobarla fehacientemente. Me han sorprendido para bien las palabras de un general de la Guardia Civil al respecto de este meteorito, diciendo que a España hay que devolverle lo que es de España. De España es todo lo que cae del cielo a España. También esta maravillosa pieza que se calcula que tiene 4.500 millones de años, unos cuantos miles de millones más de la antigüedad que dató Esperanza Aguirre, la antigüedad de la nación. Creo que eran 3.000 años. Decía Paca Carmona, yo no sé si recuerdas a Paca Carmona, Aymar era el personaje de Martes y 13, que España no se acababa donde acaba el mar, que hay barca para seguir. Bueno, tampoco se acaba cuando acaba la atmósfera, hoy lo sabemos. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, Aymar, un beso. Ninguém pede cheque en branco. Aquilo que todos prometemos. Nadie pide un cheque en blanco. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para asegurar la viabilidad de este presupuesto sin aceptar lo que en conciencia no considero que el país pudiera soportar. Esto lo ha dicho esta tarde-noche el todavía primer ministro portugués, António Costa, en el Parlamento, cuando ya sabía que sus hasta ahora socios de izquierda le iban a dejar caer, como ha terminado pasando, no aprobándole los presupuestos. Vamos a volver a Lisboa. Lucas Font, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ahora que este escenario se abre, Lucas, ¿cuándo va a tomar la decisión el presidente de la República? Decisión parece de convocar un adelanto electoral, porque a lo largo del día él había estado enviando este mensaje: o hay presupuestos o hay elecciones. Sí, bueno, primero el presidente Rebelo de Sousa tiene que concluir las reuniones que tiene programadas. Esta noche, como decíamos, está reunido con el primer ministro António Costa y con el presidente del Parlamento. El viernes será el turno de los agentes sociales y el sábado el de los partidos parlamentarios. Ya de cara a la semana que viene, el presidente ha convocado una reunión con el Consejo de Estado el próximo miércoles, un encuentro obligado por la Constitución, así que por lo menos hasta mediados de la semana que viene no habrá una decisión. ¿Qué hay de fondo en todo esto, Lucas? ¿Qué es exactamente lo que dividía a los socios de izquierda? ¿Qué es lo que pedían el Bloco y el Partido Comunista y los socialistas de António Costa no han aceptado? Bueno, los principales desencuentros han sido en materia de pensiones, salarios y sobre todo en sanidad. Los antiguos socios del gobierno son muy críticos con la falta de incentivos para que los sanitarios se dediquen exclusivamente al Servicio Nacional de Salud, como por ejemplo el pago de las horas extra. De hecho, los sanitarios han convocado huelgas, tanto los enfermeros como los médicos, para el próximo mes de noviembre porque denuncian también la falta de personal. El Bloco de Esquerda también ha pedido la eliminación del llamado factor de sustentabilidad aplicado a las pensiones, un factor que fue aplicado en los años de la Troika y que penaliza las prejubilaciones, cuya edad varía
año a año en función de la esperanza de vida. Los comunistas también han criticado la subida del salario mínimo, que consideran insuficiente. Una subida del salario mínimo de 40 euros al año, sería insuficiente, pero había 40 euros al año que ahora ya no se van a aplicar. En ese momento en el que se toma este presupuesto ya no se van a aplicar. Y había también medidas para retener a trabajadores sanitarios en el Servicio Nacional de Salud. Sí, el Gobierno aprobó la semana pasada el nuevo Estatuto del Servicio Nacional de Salud, que propone incentivos para los trabajadores que se dediquen exclusivamente a la sanidad pública, aunque estos incentivos todavía no están claros, algo que han criticado los partidos de izquierdas. En cuanto a la subida del salario mínimo, tanto el Bloco como el Partido Comunista la consideran insuficiente, a pesar de que es la mayor subida de la democracia y que sorprende mucho también al Partido Socialista, que se posicionan en contra, y también consideran insuficiente la subida de 10 euros en las pensiones. En cualquier caso, muchas de estas medidas no entrarán en vigor con el rechazo a los presupuestos. Y a partir de aquí hay que ver por dónde respira Portugal. Hace un mes, en las elecciones municipales, ya empezamos a olerlo. La derecha derrotó al Partido Socialista en Lisboa, cosa que no pasaba desde hace década y media. ¿Estamos, Lucas, ante un giro de Portugal hacia posiciones más conservadoras o no? Las encuestas apuntan a un ascenso de la derecha en unas hipotéticas elecciones, aunque es cierto que partían de una situación muy mala. En las últimas elecciones los socialistas obtuvieron 108 escaños y el principal partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata, obtuvo 79. Por tanto, es posible que se produzca un reequilibrio de fuerzas en las próximas elecciones, aunque faltará por ver si será suficiente para dar un giro al gobierno. Cuando hablamos del Partido Socialdemócrata, esto es importante aclararlo, porque en Portugal el Partido Socialdemócrata es el equivalente a lo que aquí sería el PP, no es el equivalente a lo que aquí sería el PSOE. Allí son los socialistas y los socialdemócratas es otra cosa, que es, digamos, el centro derecha. Y este partido, Lucas, llega a estas más que probable elecciones anticipadas sin líder, porque hay una lucha intestina ahora mismo entre los dos principales candidatos. Las primarias estaban previstas para diciembre, así que ahora mismo el hipotético principal beneficiario de que haya un adelanto electoral, si es que lo hay, es un centro derecha que no tiene candidato. Sí, y este proceso de primarias no solo afecta al Partido Socialdemócrata, que como bien dices es el equivalente, digamos, al Partido Popular, o incluso más escorado hacia el centro, sino también afecta a los democristianos, que celebran su congreso a finales de noviembre. Esta incertidumbre en el liderazgo de los partidos de derechas podría afectar en su resultado electoral, por el debilitamiento que pueden sufrir los candidatos en ese proceso, aunque en cualquier caso todos los candidatos de derechas apuestan por el adelanto electoral y quieren que sea lo antes posible. Y especialmente la extrema derecha, porque si algo dicen las encuestas, si hay una certeza, es que quien saldría ganando de un hipotético adelanto electoral es la extrema derecha, el partido Chega, que podría llegar a ser tercera fuerza en la Asamblea, como aquí es España, con Vox, con menos diputados, pero tercera fuerza. Sí, Chega ya apareció en el Parlamento en 2019 con un representante, es su líder, André Ventura, y ahora las encuestas le dan alrededor de una decena de diputados. Chega es sin duda uno de los principales, por no decir el principal beneficiado de este adelanto electoral. El presidente de Chega, André Ventura, ya consiguió el tercer puesto en las elecciones presidenciales, se presentó a esas elecciones en enero y quedó muy cerca, de hecho, de la candidata, digamos, socialista, la eurodiputada socialista Ana Gómez, así que no sería nada raro que obtuviera un buen resultado electoral en estas legislativas, también teniendo en cuenta que obtuvo bastantes concejales en las elecciones municipales de finales de septiembre. Lucas Font, corresponsal de la SER en Lisboa. Gracias, Lucas. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Pablo Simón, conclusiones a extraer de lo que ha pasado en Portugal esta noche. Bueno, varias cuestiones. La primera es recordar que tradicionalmente el Partido Socialista de Portugal había tenido una mala relación con el Partido Comunista, con el partido a su izquierda, luego también con el Bloco de Esquerdas, y esto estaba muy ligado sobre todo a la posición que tenían a propósito de la OTAN y la Unión Europea. Pero esto cambia de manera radical en el año 2015, y eso es así porque el shock que supone la intervención de la Troika en el contexto de Portugal polariza a la posición de los propios partidos y hace que el Partido Socialista gire mucho más a la izquierda. De hecho, el Partido Socialista de José Sócrates apoyó 2 presupuestos de la derecha en Portugal, estando su país intervenido. Pero hay un momento en el que empieza a votar en contra y se ve esa aproximación entre una izquierda que tradicionalmente se había llevado muy mal, pero con el contexto de la Troika se hacen buenos amigos y además con un liderazgo nuevo, el de António Costa, que había sido alcalde de Portugal gobernando con las izquierdas. Cuando en el año 2019 hay la nueva elección, pensad que antes el Partido Socialista
estará segundo y consigue gobernar, pasa a ser primero. Pero Portugal tiene una peculiaridad. En Portugal no hay sesión de investidura. En Portugal el jefe de Estado te nombra primer ministro y si no hay ninguna mayoría en contra que se pueda articular, automáticamente lo eres. Claro, esto es una ventaja que te permite gobernar en solitario, permitiendo tener socios parlamentarios pequeños, que era la fórmula que había elegido el Partido Socialista aquí. ¿Cómo cae un gobierno? En estas circunstancias, cuando no consigue los apoyos para aprobar unos presupuestos, que esto sí que es muy importante. Y yo entiendo perfectamente que siendo un sistema semipresidencial en el que el presidente se parece más en sus poderes al presidente italiano que a un rey español, por decir algo, yo comprendo perfectamente que quiera optar por convocar elecciones por una razón muy sencilla. Vienen los fondos europeos. Es un contexto de gran incertidumbre y hace falta una mayoría parlamentaria clara. ¿Saldrá de una repetición electoral? Eso es lo que no sabemos, porque es verdad que el Partido Socialista está muy en cabeza en los sondeos, la derecha está muy dividida, pero es curioso porque va a ser revolver toda la baraja de cartas para que se tengan que volver a sentar los mismos a la mesa. Es que va a tener que volver a sentarse el Partido Socialista con la izquierda si quiere intentar aprobar los siguientes presupuestos y mientras tanto el tiempo es perdido. Y ahora mismo están pasando muchas cosas como para tener que perder el tiempo en las elecciones. Enrique, Juliana. Sí, lo has explicado muy bien, Pablo. Ahí gustaría introducir un matiz que me parece importante, un complemento, mejor dicho, que es el siguiente. En 2015, después de unas elecciones en que el PSD quedó primero, el PSD es el Partido Social Democrático portugués, no socialdemócrata, es el partido de centro-derecha, un centro-derecha más, un poco más, con más centro que derecha, para situar un PP más al centro, para situarnos, ¿no? Quedó primero el PSD, pero la izquierda tenía mayoría. Y llegaron, efectivamente, el trámite de la investidura no se produce en Portugal, pero llegaron a un acuerdo de legislatura. Es decir, gobernaba el Partido Socialista en minoría, en solitario, pero con un acuerdo parlamentario con el bloco de izquierda, que sería más o menos el equivalente a Podemos en Portugal, y el viejo Partido Comunista Portugués. Y esta fórmula funcionó con tensiones y con dificultades, pero funcionó durante 4 años, de 2015 a 2019. En 2019, ¿qué ocurre? Que el balance es positivo. Y quien capitaliza ese balance es el Partido Socialista. En las elecciones del 19, el Partido Socialista crece, se sitúa a 8 diputados de la mayoría absoluta. El Partido Comunista y el Bloco quedan frenados con tendencia a disminuir, en realidad pierden escaños. Y entonces Antonio Costa, el primer ministro portugués, es reelegido, evidentemente tiene una mayoría indiscutible, pero entonces no se reproduce la alianza parlamentaria, no se cierra un acuerdo parlamentario. Costa dice, bueno, tengo fuerza, me faltan 8, puedo ir en alta mar y ya iré pescando en cada momento los votos que necesite para poder gobernar porque tengo más fuerza. Al punto, hay un partido animalista, medio ecologista, etcétera, etcétera, y 2 independientes, están los de Madeira, que sería como Coalición Canaria, para entendernos, ¿no? Y bueno, con esto se podía navegar. Viene la epidemia. El último presupuesto antes de la epidemia, Costa lo logra aprobar con la abstención del Partido Comunista. Y el voto en contra del Bloco. Y ahora hay que hacer el presupuesto post-pandemia. Pero antes de votar el presupuesto post-pandemia, ¿qué ha pasado en Portugal? Ha habido, lo ha dicho antes Aimar, elecciones municipales. Las elecciones municipales siempre indican cosas. Le ha ido mal al partido. El Partido Socialista ha vuelto a ser el partido más votado a escala nacional. Le ha ido mal en Lisboa, donde ha perdido la alcaldía, pero al Partido Comunista también le ha ido mal. Estuvo a punto de perder la alcaldía de Setúbal, donde tenía mayoría absoluta, la retiene por los pelos, y ha perdido algunas alcaldías. Y en esta ocasión el Partido Comunista, que se abstuvo en la votación del presupuesto anterior, ha dicho ahora, nosotros no nos abstenemos. Y el Bloco, que podría ahí ponerle un poco de cintura, como votó en contra de los anteriores presupuestos, ahora no puede pasar del voto en contra al voto favorable. Están pillados. El Bloco está pillado y el PC no se la quiere jugar porque acaba de retroceder en las elecciones municipales. Y en el fondo yo creo
Y aquí pienso que está la paradoja de la situación, veremos si se va a elecciones, parece que sí, que es la siguiente. Que la fórmula portuguesa, en Portugal no ha habido nunca gobierno de coalición, Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco. Que en la derecha sí ha habido, pero en la izquierda no. No ha existido. Lo que había era alianza parlamentaria. La fórmula española, para entenderlo, es un paso más que la fórmula portuguesa. A mí me da la impresión que el PCP lo que busca es la fórmula española. Es decir, que en las elecciones el Partido Socialista retroceda, que la izquierda no tenga más remedio que unirse. Efectivamente, la derecha concurre el PSD con dificultades porque el liderazgo no está claro. Es previsible que la extrema derecha suba un poco y que se cree un escenario en febrero, o sea que en Portugal están discutiendo la formación de un gobierno similar al español. No excluyamos esto. Evidentemente la política también en Portugal, que es un país más tranquilo que España, da muchas vueltas y ahí también va a dar muchas vueltas. Elisa de la Nuez, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no tengo un análisis tan profundo como los otros contertulios. Pero visto un poco desde fuera, a mí sí me sorprendía porque sí pensaba que la política allí era más estable, ¿no? Y que era un poco el símbolo de que, bueno, pues este tipo de gobiernos en minoría pues tenía más estabilidad, ¿no? Y bueno, pues nos hemos encontrado un poco con esta sorpresa en un momento, como bien decís, donde, claro, está el tema de los fondos europeos, que quedarse sin presupuesto en ese momento e ir a una convocatoria electoral con todo lo que supone de parón, ¿no? Pues no deja de ser también una situación complicada. Y yo quizá, bueno, una cosa que suelo decir, ¿no? A mí lo que siempre me sorprende es que no se planteen alianzas más transversales cuando estás hablando de unos presupuestos para recuperarse, para aprovechar los fondos de recuperación, pero en fin, esto lo digo en todas las tertulias y bueno, una vez más lo vuelvo a comentar. Hay algo que ha mencionado Enrique que me parece interesantísimo y quiero sacarlo del caso portugués y además te lo quiero preguntar al profesor de Ciencias Políticas que tenemos en la mesa, Pablo Simón. Ha dicho Enrique, de 2015 a 2019 hubo una suma de izquierdas que gobernó el Partido Socialista, pero bueno, había un acuerdo de legislatura. Y en 2019, en las elecciones, le fue bien al partido grande y le fue mal a los otros dos partidos. El pez grande se comió todo. ¿Esto es habitual, Pablo? O en este caso de una coalición parlamentaria, ¿es el que rentabiliza políticamente los frutos positivos de esos años de gobierno siempre o no tiene por qué? Pues mira, esto al principio era más disputado, pero la evidencia más reciente que tenemos, lo ultimísimo que hay publicado sobre esto, te dice que sí. Que efectivamente, que lo normal, lo habitual, de nuevo es una tendencia, es decir, luego cada caso es diferente, la dictadura de la casualidad y está, ¿no? Pero a efectos prácticos suele ser así por al menos dos mecanismos que tienen sentido. Primero, el presidente, el primer ministro, que suele ser del partido senior, es más visible y por lo tanto puede apuntarse más tantos. Y segundo, el socio junior de la coalición tiene menos fuerza dentro del gobierno para hacer cumplir su programa. Luego sus votantes tienden a sancionarle más. ¿Cuál es el matiz? Hay un matiz muy interesante que tiene mucho que ver con la claridad de responsabilidades dentro de un gobierno de coalición que hace que esta tendencia general a veces se pueda difuminar, en el siguiente sentido. Hay gobiernos de coalición que se caracterizan por establecer compartimentos muy estancos entre los socios. ¿Y esto a qué es a lo que ayuda? A que el votante identifique muy bien ¿qué partido es responsable de cada una de las políticas? Pues bien, cuando se forman estos gobiernos en los que la claridad de responsabilidades es máxima, ahí, sin embargo, no siempre se cumple ese principio con tanta claridad. Es decir, cuando sabes muy claro que la competencia en una materia que te guste o no te guste es de tal partido, lo identificas mejor para castigarlo. Cuando todo está mezclado en el gobierno, quien se suele llevar el crédito es ese socio grande. Bueno, hablando de gobiernos en los que todo se mezcla un poco, mañana el gobierno español va a reunirse precisamente en Cáceres, en Trujillo, con Antonio Costa, el primer ministro portugués que puede estar empezando ya a hacer las maletas o por lo menos hacia un adelanto electoral. Mañana va a haber una cumbre bilateral entre los dos gobiernos, un buen papelón. Costa con una decena de ministros todos ya con un pie, no sé si fuera, pero bueno, con la perspectiva de un adelanto electoral y mañana estrechando manos con los españoles en Trujillo.
Ahí está ya la enviada especial de la serie, Inma Carretero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dicen en la Moncloa que el gobierno portugués les garantizó que estarían en esta cumbre de Trujillo a pesar del delicadísimo momento político que viven. La relación de Antonio Costa y de Pedro Sánchez es muy estrecha, también la de los dos gobiernos, y mañana lo que van a hacer es firmar 9 acuerdos que en la mayoría de los casos son para activar proyectos transfronterizos que puedan financiarse con fondos del Plan de Recuperación Europeo. Y van a actualizar el Tratado de Amistad y Cooperación que España y Portugal firmaron recién conquistadas sus democracias en el 77 y lo van a adaptar a la realidad actual en esta cumbre bilateral que es la número 32 y que va a terminar con una comparecencia conjunta de Sánchez y Costa con pregunta inevitable por la situación política de ambos, aunque dicen en la Moncloa que no es comparable en absoluto lo de Portugal y España y que la crisis por la reforma laboral ha sido una tormenta en un vaso de agua, eso dicen. Bueno, mañana se va a producir allí en Trujillo precisamente el reencuentro de Pedro Sánchez y Nadia Calviño con Yolanda Díaz. El reencuentro. Y hay más expectación. Claro, porque las declaraciones de Yolanda Díaz cuestionando el compromiso del PSOE con la reforma laboral las ha hecho desde Roma, después del Consejo de Ministros. Y lo que aseguran en la Moncloa es que estos días el presidente no ha hablado con ella, que ha dejado que sea Félix Bolaños el interlocutor, mientras que el lunes con Nadia Calviño estuvo en un acto público y le hizo un gran reconocimiento para que quedase claro su respaldo. Además, Yolanda Díaz va a ser la única dirigente de Unidas Podemos que participe en esta cumbre y ahí vamos a ver a todos mañana con sus homólogos portugueses en el Palacio de los Duques de San Carlos de Trujillo, que es donde se celebra la bilateral de España y Portugal. Gracias, Inma. De momento, y antes de que se empiece a aplicar la cuestión fundamental que han pactado hoy PSOE y Unidas Podemos, que es, uno, que haya negociadores de los ministerios del PSOE también en la mesa con patronal y sindicatos. Y dos, que haya una reunión el martes que viene presidida por Pedro Sánchez para concretar contenidos. Antes de que se empiece a aplicar todo esto, hoy, esta noche, ha terminado otra reunión importante, esta entre el Ministerio de Presidencia y gran negociador de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que es la mano derecha de Yolanda Díaz y el hombre que hasta ahora negociaba con patronal y sindicatos directamente la reforma laboral en solitario. Esta noche se han reunido los dos. Ha sido una reunión para ponerse al día entre socios de todo lo que se ha negociado hasta ahora con patronal y sindicatos. Digamos, para que la parte de Unidas Podemos del gobierno pusiera negro sobre el blanco y le hiciera no un traspaso de poderes, porque el poder lo va a seguir teniendo el secretario de Estado de Trabajo, pero sí pusiera al día la parte socialista de todo lo que se ha venido negociando hasta ahora. ¿Qué decía cada uno? ¿Qué no decía? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde no han llegado? Eso se ha abordado esta noche. Javier Ruiz, buenas noches. Larga de más de 3 horas que ha terminado pasadas las 8 de la tarde y en la que se ha repasado punto por punto lo que lleva negociándose desde hace unos meses ya. En principio se ha tratado temporalidad, se han tratado convenios y se ha tratado negociación colectiva. Todo puro contenido. Se ha visto también cuál ha sido hasta ahora la dinámica del diálogo social y se han subrayado los puntos de fricción con COE, con UGT y con comisiones obreras. Esto es todo lo que se ha hecho hoy, de momento simplemente puesta al día. La reunión es previa a la que el martes ha de celebrar el propio presidente del Gobierno con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y previa a la del miércoles que viene, en la que hay puesta en común con los agentes sociales. Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo, se sienta a la mesa con los representantes también de Economía y de Seguridad Social. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, hasta esta decisión que ha tomado hoy Pedro Sánchez de que, por lo que han dicho unos y otros, queden satisfechas las dos partes? O por lo menos no haga que ninguna quede como derrotada, que era lo fundamental. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, esa es la sensación, pero hasta llegar ahí son muchas llamadas, una reunión oficial, varios momentos tensos y sobre todo 123 horas de crisis. El PSOE no va a quedar excluido, eso es lo que afirmó literalmente uno de los dirigentes socialistas en la reunión del lunes, en la que aún no se traslada la metodología. Es el martes, antes del Consejo, con Bolaños, Díaz, Irene y María Jesús Montero. Los morados responden que no es cuestión de nombres. Unas horas después, fuentes de Moncloa
anuncian un principio de acuerdo que la vicepresidenta desmiente rápidamente desde Roma. En ningún momento, según las fuentes consultadas en Mar, hablan directamente el presidente y la titular de Trabajo. Su entorno subraya que no hizo falta, y aunque desde el PSOE apuntan a la ministra de Igualdad como facilitadora, fueron Bolaños y Joaquín Pérez Rey quienes dejan casi cerrado el acuerdo anoche, pero aún pudo encallar porque en las filas socialistas molestas las declaraciones de la dirigente gallega esta mañana. Aseguran que ya conocía el acuerdo, algo que desmiente el entorno de la vicepresidenta. A partir de ahí todo se precipita y Moncloa confirma el pacto. Eran las 12:45 de la mañana. Ni PSOE ni Unidas Podemos temieron una ruptura, pero sí hay un punto de inflexión. Dicen fuentes socialistas que Díaz ha saltado al barro. Desde el lado morado ponen el acento en que finalmente el qué llegará antes, cerrando así la primera gran crisis desde la salida de Iglesias y la remodelación del ala socialista. Gracias, Carrera. Conclusiones de lo que ha pasado aquí. Enrique. El Congreso del PSOE. El Congreso del PSOE, del que este próximo fin de semana se cumplirán 15 días, no fue un congreso anecdótico. En el sentido, la reconciliación, la puesta en escena de una reconciliación de Pedro Sánchez con Felipe González, más allá de la dimensión personal que eso pueda tener, y que no es menor teniendo en cuenta el carácter, la personalidad de ambos personajes, especialmente la del expresidente González, es importante, el plano personal, pero tiene una connotación política, porque esta reconciliación fue unida por una fuerte acentuación del concepto socialdemócrata. En el discurso de clausura del Congreso, Pedro Sánchez se refirió como unas 22 veces a Felipe González y otras tantas a la palabra socialdemócrata. En ningún momento se habló del Partido Socialista como un partido de izquierda, sino un partido socialdemócrata, y hubo pocas referencias al gobierno de izquierdas, que formaba parte del léxico habitual hasta la fecha de Pedro Sánchez, sobre todo desde la formación del gobierno de coalición. ¿Quiere decir esto que en el Congreso del PSOE Sánchez abjuró de su anterior política y del pacto de coalición? No, simplemente quiere decir que se movieron ejes referenciales. Sobre todo, yo creo que se intentó transmitir de que el Partido Socialista, que hoy gobierna con Unidas Podemos, regresa un poco a las fuentes de los años 80, de los años 90, regresa a la casa socialdemócrata a punto de gobernar en Alemania, vuelve a ser un partido protector, un partido de los que mandan en Alemania, etcétera, etcétera. Estos eran los mensajes, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso, claro, uno se viene a la cronología y dice, se produce este congreso con estos mensajes, con estas modificaciones de vías, ¿no? Esto es un ligero movimiento de vías, de guardagujas, y al cabo de 7 días ya tienes el gobierno de coalición en crisis. ¿Por qué? Hombre, porque se ha tomado una decisión que es de intentar acotar el papel de Yolanda Díaz en un tema muy importante, efectivamente, importante, estratégico, fundamental para la legislatura y para el balance final del gobierno, como es la cuestión de la legislación laboral, que se ha intentado acotar, no tirarla del tren en marcha, porque volviendo a lo que decíamos hoy al principio sobre Portugal, yo creo que porque hoy ya he visto ya gente que empieza a escribir cuando las barbas en este caso las barberías portuguesas y las españolas, que creo que no van al unísono, es decir, en estos momentos la izquierda española, que tiene serios problemas de entendimiento, los ha manifestado esta semana, no está en condiciones de romper. En política puede pasar siempre de todo, y que te vuelvas loco y que te suicides, puede pasar, pero no están en condiciones. Hoy no están en condiciones de romper ni el Partido Socialista ni Unidas Podemos. Por lo tanto, no creo que haya tanto una maniobra del PSOE como para sacarse de encima a Unidas Podemos, ni siquiera para tirarles por la ventana, pero sí para acotar. Sobre todo teniendo en cuenta que Yolanda Díaz, pues como viene siendo un manifiesto en los sondeos, pues está subiendo de una manera importante, y incluso en la última encuesta del CIS ya rivalizaba claramente con Pedro Sánchez como entre los electores socialistas, y este es un dato relevante. Elisa.
Sí, yo lo veo más un poco, bueno, es una crisis más, ¿no? Decías, bueno, hemos estado aquí hablando de la ley de vivienda, yo creo que vamos a crisis, si no cada semana, cada 2 semanas, ¿no? Y es una crisis particularmente importante porque efectivamente el tema es muy relevante, ¿no? Y lo que yo veo un poco de lo que contáis... Y por algo más, perdona Elisa, déjame que introduzca un factor más, pero es importante por algo más, porque ya no es una fricción entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, es que esta diferencia de lo que lleva pasando 3 años, esto es un pulso entre Díaz y Sánchez, o Sánchez y Díaz. Sí, eso quería también decir, ¿no? Que, digamos, este protagonismo que tiene la ministra de Trabajo y que ella además ha puesto un poco de relieve como que ella es la que va a hacer, además no llama reforma laboral, dice derogar la reforma del PP, ¿no? O sea, es muy, digamos, expresiva en ese sentido. Claro, es un tema de fondo esencial, entre otras cosas, porque hay que insistir que nosotros tenemos unos compromisos con la Unión Europea, entre los cuales está reformar la legislación laboral, pero a lo mejor no exactamente en el sentido que ella pretende. Y yo sí lo que me parece me ha llamado la atención de esta solución de compromiso es un poco la desconfianza que supone, ¿no? Primero me vas a explicar qué es lo que estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, se supone que en un gobierno, vamos, de coalición o de no coalición, el ministro da cuenta, lógicamente, al presidente del gobierno y al resto de los ministerios en un tema, como insisto, de tanta relevancia y que tiene tanta trascendencia para todos los ministerios. Y desconfianza también, a mí me ha llamado la atención que vayas a meter directores generales en la mesa de negociación. Claro, es una situación un poco peculiar, ¿no? Se supone que hay un interlocutor que es el designado por el gobierno frente a los interlocutores, digamos, de los agentes sociales, y luego tienes unas personas allí cuyo papel no sé si es un poco estar allí mirando o vigilar o informar después. O sea, es un modelo que desde mi punto de vista lo que revela es una cierta desconfianza, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que al final el tema crucial es que haya un tema de fondo de diferencia grande entre el PSOE, efectivamente, y Podemos en lo que es el fondo de la reforma laboral, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que tener presente una cosa fundamental. En un gobierno de coalición existe siempre una tensión entre dos polos. De un lado, el principio de delegación, es decir, quien tiene que llevar la iniciativa en cualquier proceso político, en cualquier proceso de negociación, es el titular de la cartera, ¿vale? Porque hay una especialización dentro del gobierno y, desde luego, si no importara esto, los socios de coalición no se pelearían por qué carteras tiene cada uno. Es decir, cada cual coge las carteras que considera que son más valiosas para él o para sus votantes. Pero al mismo tiempo hay otro principio que es el principio de coordinación, es decir, el órgano del Ejecutivo es un órgano colegiado y tiene que coordinar sus actuaciones y hay diferentes mecanismos para esto. Uno evidente y consustancial es un pacto de gobierno que permite que incluso aunque haya ministros de otro partido tú sepas lo que van a hacer, lo que pueden o lo que no pueden hacer. Mecanismos internos de comisiones que muchas veces deberían funcionar probablemente mejor de lo que funcionan, y una cosa que me hace pensar que esta crisis jamás habría ocurrido en la Comunitat Valenciana, que es el único gobierno de coalición que tiene esta estructura, que es una estructura de miembros mixtos. Es decir, que tiene mezclado a gente de todos los partidos de coalición en todas las consejerías. Por lo tanto, todos los partidos están perfectamente enterados de lo que hacen en la consejería de al lado, porque todo el mundo tiene miembros del partido que están también allí. Y eso ayuda a que, es verdad que el engranaje es un poco más complicado, pero como en las coaliciones el roce hace el cariño y luego también hay cruces de información entre los socios, esto puede ayudar a desencallar este tipo de problemas. ¿Qué nos encontramos aquí? Yo creo que aquí hay como dos componentes encima de la mesa. La primera es una cuestión de sustancia. Es decir, sabemos en el acuerdo de gobierno, punto 1.3, si no me equivoco, hay 6 puntos concretos sobre qué va a ser lo que se va a derogar de la reforma laboral, convenios colectivos, los despidos por baja de sanitaria, etcétera. Pero el problema no es quitar, el problema es poner, porque en una legislación hay que poner cosas y hay muchas cosas que se han hablado por parte y se han prometido a Bruselas que no está en el acuerdo. Por ejemplo, la simplificación de contratos, que es una cosa que yo lo he escuchado tanto a la ministra de Trabajo como a Nadia Calviño, y eso no está en el acuerdo, pero se va a meter. Bueno, eso hay que redactarlo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es de sustancia, pero luego es evidente que también hay un roce por la medalla. Es decir, ¿quién se pone la medalla y el mérito de la reforma laboral? Y aquí es donde yo creo que el PSOE, si quería hacer detonar esto, se ha equivocado en la manera de hacerlo. Porque mediante un email de Calviño, uno no se mete aquí. Uno lo que hace es decir, el presidente del gobierno en el último tramo de la negociación, que la va a encabezar él.
Entonces así, Yolanda Díaz no habría podido oponer resistencia, digamos, sino que se habría visto que Sánchez se involucra en el último tramo, entra al final y el mérito, entre comillas, es compartido, al menos compartido, ¿no? Y yo creo que detonarlo de esta manera y tan visible, al final termina causando daño a los dos socios, porque a la hora de la verdad creo que están todavía un poco empantanados en esta lógica del suma cero, ¿no? Si uno crece, el otro decrece y viceversa. O sea, cuidado, porque es que una reforma laboral es un tema muy serio. Están todas las manos levantadas. Os doy la palabra ahora mismo. Sí. Seguimos, hora 25. Y estábamos debatiendo con Elisa de la Nuez, con Pablo Simón y con Enrique Juliana de lo que hay detrás y de los efectos que puede tener la decisión salomónica por la que ha optado finalmente Pedro Sánchez respecto al lío entre el gobierno por la reforma laboral, quién negocia, qué negocia. Finalmente habrá representantes de los ministerios del Partido Socialista en la mesa con los agentes sociales, con la patronal y los sindicatos, pero esos representantes estarán, digamos, supeditados al liderazgo de la negociación que seguirá llegando la mano derecha de Yolanda Díaz. Tenías la palabra, Enrique. Sí, porque se ha citado el famoso ya mensaje de Nadia Calviño conminando a la rendición de Yolanda Díaz el mismo lunes, ¿no? Yo antes ponía, tú me preguntabas, ¿qué ha pasado? Y yo, el Congreso del PSOE. Claro, el Congreso del PSOE establece una partitura. Los congresos, los partidos escriben partituras. La cuestión de las partituras hay que saberlas interpretar. Mejor dicho, se pueden interpretar de distintas maneras, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Yolanda Díaz, que estuvo presente en el Congreso del Partido Socialista en primera fila y que además tuvo una participación activa en el mismo... Nadia Calviño. Nadia Calviño te refieres. Perdón, sí. Nadia Calviño. Se me han cruzado los cables, sí, efectivamente. Nadia Calviño estuvo presente en el Congreso del Partido Socialista y tuvo además una participación activa en el mismo en trabajos de comisión. Me da la impresión de que interpretó la partitura del Congreso en do mayor. Lunes. Me da la... ¡Bum! Y creo que en los días sucesivos Pedro Sánchez ha venido a decir, hombre, esto hay que tocarlo un poco más, con una melodía un poco más suave. La melodía ya es esta, hay que acotar, hay que reequilibrar fuerzas, hay que reorientar de alguna manera la política del Partido Socialista, de la sociedad española, hay que moverlo un poquito más hacia el centro, hombre, pero un poco más suave. Yo creo que estamos en eso. Mi impresión es esa. A su vez, en Unidas Podemos también hemos oído algunos chirridos. Cuidado, o sea, la cuestión interpretativa va por todas partes. Es decir, en Unidas Podemos lo que ha ocurrido esta semana es que Yolanda Díaz, cuando recibe el ultimátum de Nadia Calviño, se planta y comunica al grupo dirigente de Unidas Podemos, es decir, hay que tomar una posición de firmeza ante esto. Esto se transmite a la sociedad, pero contemporáneamente, porque en la política siempre están pasando cosas contemporáneamente, se produce el suceso del diputado Alberto Rodríguez en el Congreso, la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de tramitar de desposeerlo del acta. Y fijaos bien, la reacción furibunda de Unidas Podemos la noche del viernes, abriendo otros frentes de crisis. Es que eso podía tirar al gobierno. Habiendo otro frente de crisis. Y entonces yo me quedé perplejo. Digo, bueno, aquí qué partitura está interpretando esta gente, porque parece que para ellos el tema principal era la reforma laboral, dejar claro el liderazgo de Yolanda Díaz en la reforma laboral, y ahora ¿por qué abren este segundo frente con esos tonos tan ásperos? Porque evidentemente tenían que defender a su diputado, esto no hay pero se podía hacer de maneras muy distintas. Bueno, pues porque me da la impresión de que allí, como la cuestión de los liderazgos también no está acabada de resolver, pues como si alguien en Unidas Podemos le recordase a Yolanda Díaz que el trabajo aún no está culminado, ¿no? Eso es muy importante. Con lo cual vemos que aquí estamos en una fase de interpretación de partituras. Y ahora viene, además, la pauta portuguesa, ¿no? Los portugueses han dicho, y ahora el ritmo puede ser este, ¿no? Cuidado, que vais a ver en vivo y en directo cómo se desvanece una mayoría parlamentaria de izquierdas.
Esta gresca sin sordina que se ha vivido en el gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral ha eclipsado otro movimiento importante que se está produciendo también con la reforma laboral de fondo, y es la vuelta al idilio entre el PP y la patronal COE. Porque Pablo Casado había roto todos los puentes con el presidente de la patronal, con Antonio Garamendi, porque Garamendi en su día apoyó, o por lo menos no se opuso, a la concesión de los indultos a los presos del Procés. Y esta mañana Garamendi ha participado en un acto en el que ha dicho que para los empresarios esto de la reforma laboral es más importante aún que la llegada de los fondos europeos. Esa seguridad jurídica, esa estabilidad regulatoria, esa calidad de la norma, para las empresas, para los fondos internacionales, que son los que compran la mitad de la deuda, que son los que invierten en España, son más importantes que los propios fondos. Y allí estaba Casado asintiendo en primera fila. Después ha hablado con él, con Garamendi, largo y tendido, en una imagen claramente preparada para las cámaras. Era la imagen de la reconciliación, y después Casado ha insistido en el mismo mensaje ante los medios que la patronal. Y yo espero que el gobierno deje de pelearse, acabe esta jaula de grillos, cumpla con lo que se ha comprometido con todos los españoles, que era mejorar la situación económica. Y haya repetido Casado lo que ya había dicho, de que va a hacer lo que sea para que el gobierno no derogue la reforma laboral que aprobó el gobierno de Rajoy, y que si hace falta recurrirá a Europa para evitarlo. Y le ha preguntado entonces, ¿qué quiere decir usted con esto de que va a llegar hasta el final y va a recurrir a Europa? ¿En qué se concreta? ¿Qué va a hacer? Y entonces ahí Casado ha matizado, ha dicho que lo que él quiere es que el gobierno haga públicos los compromisos a los que ha llegado el propio gobierno con la Unión Europea sobre la reforma laboral. Que el acuerdo que ha firmado Sánchez con Europa se haga público, porque Sánchez ha firmado algo que está ocultando a todos los españoles. Y es algo que no se puede aceptar. Hay que hacer reformas estructurales, Sánchez se ha comprometido a ellas, no puede engañar ni a sus socios de gobierno ni a los españoles. Sánchez ha firmado algo con Europa que está ocultando a los españoles, dice Pablo Casado. Bueno, el documento que firmó el gobierno de España con la Comisión Europea, en el que se habla de la reforma laboral, no es que no esté oculto, es que está en Internet. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Es tan público que se pueden encontrar todos los documentos del plan en una web, planderecuperación.gov.es. Ahí se leen todos los compromisos que España ha adquirido con la Comisión Europea. Son en total 102 reformas que no solo figuran en la web, también se presentaron públicamente en múltiples ruedas de prensa. El paradigma ha cambiado. Vamos a cumplir las recomendaciones de país y, por tanto, la norma va a ser la estabilidad en el empleo. Esto decía Yolanda Díaz al presentar las 11 reformas del plan que corresponden a su ministerio. Entre ellas, la reforma 4, simplificar el número de contratos, o la reforma 8, modernizar la negociación colectiva. Para todas las reformas hay incluso un calendario. También es público el análisis de este plan que hizo la Comisión Europea, más allá de que, como con todos los gobiernos, hay reuniones en las que se puede analizar cómo se concretan estas reformas. Además, el plan se aprobó en base a las recomendaciones que año tras año Bruselas hace a todos los Estados miembros, unas recomendaciones que también son públicas. Gracias, Jordi. Y el gobierno ha insistido esta tarde-noche en que respeta pero no comparte la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que anula también el segundo estado de alarma, el que duró 6 meses, desde noviembre del año pasado a mayo de este año. El tribunal, como ya hizo con el primer estado de alarma, vuelve a dar la razón a Vox por tercera vez, porque ahí en medio estaba una denuncia, un recurso que presentó Vox acerca de la limitación de algunos trámites parlamentarios. Esta es la tercera vez que el Tribunal Constitucional da la razón a Vox y vuelve a declarar inconstitucional la estrategia jurídica con la que el Gobierno y el Congreso afrontaron lo peor de la pandemia. Miguel Ángel Campos. Tercer revés al Gobierno del Tribunal de Garantías, que declara inconstitucional por 6 votos a 4 la infundada decisión por la que se prorrogó un plazo de 6 meses el segundo estado de alarma y la delegación de facultades en las comunidades autónomas durante la pandemia. La mayoría entiende que esa responsabilidad era solo del Gobierno central con control parlamentario, que no existió durante el tiempo de la prórroga. El Pleno no cuestiona en esta ocasión que la fórmula escogida fuera el estado de alarma, como sí lo hizo en la primera sentencia, ni tampoco que fuera de 6 meses el plazo, sino que el Gobierno no determinó a las autonomías las medidas a adoptar y la delegación misma en sus presidentes. Los 4 magistrados que se oponen al fallo, por su parte, reprochan que las competencias en materia sanitaria están transferidas y que el Gobierno no debía limitar por igual derechos constitucionales en todo el Estado, porque la pandemia tenía un comportamiento distinto en cada territorio. Elisa de la Nuez, jurista de esta mesa, ¿qué te sugiere este nuevo golpe tercero del Tribunal Constitucional? Por cierto, partido y caducado,
a la estrategia jurídica con la que el Gobierno y el Congreso afrontaron los peores meses de la pandemia. Sí, bueno, lo primero, el primer disclaimer, no me he leído la sentencia todavía, pero bueno, por las noticias de lo que he visto, yo creo que vamos a ver, con respecto a la falta de control parlamentario, yo sinceramente pienso que es muy razonable, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando se promulgó este estado de alarma, claro, la sorpresa, aunque es cierto que lo votó el propio Parlamento, esto es importante, ¿no? Fueron ellos mismos los que, digamos, yo decía, se han hecho una especie de harakiri y durante estos 6 meses no van a controlar al Gobierno, pero claro, en un estado de excepción, algo tan delicado, cuando está previsto además por 15 días, que bueno, era discutible si las prórrogas tenían que ser cada 15 días, pero digamos, sí me parece bastante razonable que se diga que es un periodo muy, muy largo para estar sin control parlamentario con unos poderes excepcionales en manos del Gobierno, ¿no? La segunda cuestión, quizá esta sí me gustaría leerla con más detenimiento, que es esta idea de la delegación prácticamente total en los presidentes de las comunidades autónomas, porque si bien es cierto que la pandemia tenía, digamos, comportamientos diversos, hasta qué punto lo vivimos, ¿no? Eran tan diversos que realmente prácticamente en cada comunidad autónoma se adoptaban medidas distintas con todos los problemas que vimos después de coordinación, ¿no? Por tanto, sí me parece que tiene sentido, insisto, antes de leer la sentencia, ese reproche que como siempre llega tarde, eso también me gusta decirlo, ¿no? Esto está bien, ¿no? Pero al final el Tribunal Constitucional está diciendo estas cosas a toro pasado, con lo que eso supone. Sí me parece importante el tema de la falta de control parlamentario, creo que es una reflexión importante, si alguna vez hay que declarar otra vez el estado de alarma, que esperemos que no. Y también me parece interesante porque realmente yo creo que aquí los problemas que tenemos de gobernanza, ¿no? De coordinación autonómicas, también se ponen de relieve especialmente en situaciones excepcionales, ¿no? Y por eso es interesante ver hasta qué punto en una situación como esta, hasta qué punto puedes delegar, digamos, esos poderes excepcionales en las presidentes de las comunidades autónomas. Todo esto a la espera de leer la sentencia. Pablo, Enrique. Bueno, vamos a ver, yo no soy jurista y de hecho ya en la primera sentencia me sorprendió mucho la idea de que se rompiera el principio de causación, ¿no? Porque se supone que uno de los elementos que estaba en la Ley Orgánica 4/81 era el que según el tipo de crisis era preferible emplear un determinado estado u otro. Y yo siempre había estudiado en mis clases de Derecho que para situaciones de catástrofe natural, estado de alarma, para emergencias de orden público, estado de excepción y para amenazas constitucionales, estado de sitio. Yo siempre lo había escuchado así en los juristas que habíamos estudiado, que claro, eran más coetáneos con la ley, ¿no? Era del 80, y esto me lleva a la primera reflexión, que es evidente que hay que actualizar el marco legal y el marco constitucional para estos estados, ¿vale? Porque si se está viendo que esto no funciona así, yo no quiero verme obligado a promulgar un estado de excepción en La Palma para que la gente no salga en caso de volcán. Porque claro, estamos estableciendo que la gente no salga y tengo que subir a un estado de excepción. Y además esto impone además una restricción a mi juicio material, que es que el estado de excepción sí que tiene una duración muy determinada, que es que si no me equivoco es un mes máximo prorrogable, otro más. Y si la pandemia dura más tiempo, ¿qué hacemos? Es decir, ya tenemos un problema casi de ejecución. Pero ahora mismo me comentas esto que me interesa conocer tu opinión. Pero luego, aquí también hay un poco de hipocresía, y estoy de acuerdo que con lo del control parlamentario es algo que habría que revisar, aunque también es verdad que en el estado de alarma en cuestión se establecieron una suerte de checkpoints de comparecencias obligadas, pero es verdad mismo que no revocan el decreto. Primero, me parece muy sorprendente, de un lado, que el Partido Popular ahora salga en tromba cuando él se abstuvo en la votación a criticar esta situación, pero también es verdad que a mí el argumento, vamos a esperar a leer la sentencia, pero este argumento de que no está bien el delegar la competencia a 17 gobiernos autonómicos, fíjate, yo incluso diría que es verdad, ojalá lo hubiéramos podido delegar a los ayuntamientos directamente. Es decir, la gestión, fíjate, lo digo para provocarte en el siguiente sentido. La gestión de la pandemia, cuanto más micro y más pegada a la problemática del territorio, más eficiente en su gestión. ¿Cómo íbamos a establecer unas restricciones totales para toda España que fueran simétricas si la incidencia era distinta en otros sitios? Y si hablamos de conculcar derechos fundamentales, y esta es la última pregunta que también lanzo a la mesa, es muy curioso porque se hablaba, ¿no?, de que estábamos en una situación de regresión autoritaria, dictadura constitucional. Seríamos la única dictadura del mundo con 17 dictadores. Porque todo lo que hizo este estado de alarma fue conceder poderes a los presidentes autonómicos cuyas salas supremas estaban tirándoles abajo todas las restricciones para que tuvieran un instrumento jurídico que sabemos que al menos funcionaba. Porque si sabíamos que cada X tiempo se tumbaba un confinamiento, había un desgobierno total, la gente no sabía si aplicaba o no, y yo creo que ahí el que se
transmitiera o se transfiriera la competencia a los presidentes autonómicos, aunque fuera delegada, en este caso tiene cierto sentido. Esto sí, sin ser jurista y por lo tanto con riesgo a miccionar fuera de recipiente. No, yo sí te quería comentar, de acuerdo que el primer estado de alarma yo también pensaba que era el adecuado porque efectivamente en situación de pandemias estaba el previsto. Sin embargo, ahí el problema, el Tribunal Constitucional fue más por la idea de una supresión del derecho fundamental y no una mera limitación. Totalmente de acuerdo que la legislación del año 81 está obsoleta y hay que arreglarla, ¿no? Eso sin duda. En este segundo caso, yo sí que pienso, como te digo, que o sea, creo que la idea que dices de hay que ajustar el estado de alarma para que se pueda usar para catástrofes naturales y no nos ponga pegas después el Tribunal Constitucional es correcta. Pero yo, como idea de fondo, más allá del estado de alarma, dura poco, que el propio Parlamento, ¿cómo te diría?, abdique de esa función que tiene de controlar poderes excepcionales que le estamos dando al Gobierno o a las comunidades autónomas. Yo creo que eso es una reflexión muy importante, más allá, como digo, de actualizar la legislación o de cuáles fueran esos poderes. Juliana. No, yo creo que estas resoluciones del Tribunal Constitucional se prestan, como antes hablábamos de aquello de las partituras, se prestan también a interpretaciones distintas en el orden político y en el orden de la opinión pública. Una interpretación sería, bueno, el Tribunal Constitucional señala contradicciones en la aplicación de la legislación extraordinaria y por lo tanto hay que afinar de cara al futuro. Otra posible interpretación de esta partitura sería el gobierno no solo es ilegítimo, sino que es ilegal. Y esto no lo digo por decirlo, sino porque ya lo están diciendo algunos. Y el Tribunal Constitucional viene a sancionar la orden, la consigna de ataque que se produce desde el momento de la investidura de este gobierno, que es gobierno ilegítimo y después gobierno ilegal. Supongo que los miembros del Tribunal Constitucional habrán tenido algún momento de reflexión sobre este último punto. Bueno, yo creo que hacer ilegalidades no es ser un gobierno ilegal, son dos cosas distintas. No, pero fíjate bien, es decir, cuando el marco de discusión pública, uno de los marcos de discusión pública del gobierno es ilegítimo, supongo que los miembros del Constitucional algún segundo habrán dedicado a reflexionar sobre este particular, aunque posiblemente dirían, oiga, la sustancia de la discusión es otra. Acabo. Creo que lo que está claro es lo siguiente, que hay que acabar esta legislatura con una propuesta de reforma constitucional que abarque varios puntos y que uno de esos puntos debería ser la revisión de la Constitución en lo que se refiere a las situaciones de calamidad. Y aquí nos vamos a Portugal. En Portugal existe el estado de calamidad. Hay que introducir la Constitución española un supuesto que es el estado de calamidad referido a una situación como la que acabamos de vivir, de la que ya tenemos todos los patrones materiales, sabemos lo que ha pasado. Por lo tanto, introducción en la Constitución española de un estado de calamidad como el que existe en la Constitución portuguesa. Y a votar en referéndum si hace falta dentro de un par de años. Actualizamos todo lo que está pasando ahora. Seguimos. Empezamos a cerrar el miércoles 27 de octubre. Marina Fernández. Con la cumbre hispanolusa de mañana en Trujillo, en Cáceres, todavía en la agenda, en la que por un lado el primer ministro portugués António Costa acude casi en situación de interinidad porque su país encamina elecciones anticipadas, y Pedro Sánchez, por otro, se va a encontrar con la ministra Yolanda Díaz después de estos 5 días de encuentros ya resueltos, parece, por la negociación de la reforma laboral. Mañana, por cierto, se publica la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. En la anterior se sumaron al mercado laboral casi 500.000 trabajadores, hasta un total de 19,7 millones de ocupados. Y en Cataluña los funcionarios están convocados a una huelga para protestar por el abuso, dicen, de la temporalidad y reclamar que los trabajadores que lleven 3 años o más en sus puestos sean fijos. Cerramos el miércoles con novedades en el caso de Alec Baldwin, el asistente de dirección de la película que estaba rodando y que fue el que le dio al actor el arma con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía, ha reconocido a los investigadores que no comprobó, que no revisó todas las balas que estaban cargadas. Y a 4 días de que empiece la cumbre del clima de Glasgow y a la vista de las pocas expectativas con las que se celebra, la ONU ha recurrido a los dinosaurios. Going extinct is a bad thing. Driving yourselves extinct. Ha lanzado una campaña muy realista en la que vemos a un dinosaurio irrumpir en la Asamblea de la ONU para tomar la palabra y decirles a los diplomáticos que provocar nuestra propia extinción por no frenar el calentamiento global es lo más ridículo que ha escuchado en 70 millones de años. Hombre, lo es muy realista, ¿no? El dinosaurio entrando en la Asamblea General de la ONU. Me refería a que era muy realista el vídeo. Ah, vale. Si alguien no lo ha visto puede comprobar que lo que digo es verdad.
La ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues más o menos la que hemos usado hoy. Sí que podemos proponer... ¿Para qué lavarla? Sí, básicamente el mismo tipo de ropa. Eso sí, hay que cambiarse de ropa cada día, eso seguro. Pues en el Cantábrico recomendamos que sea una ropa de más manga corta, porque allí va a subir bastante la temperatura, sobre todo, Aimar, en Cantabria y en Euskadi, especialmente cerca de la costa. Mañana vamos a rozar los 25 grados, 25 que tendremos también por la tarde en Andalucía, en Extremadura, en Murcia o en Canarias. La mañana, eso sí, si quiere salir la gente en manga corta, se le va a erizar el pelo rápidamente. Oye, Luismi, mañana nos vamos a Torremolinos, hora 25 desde Torremolinos. ¿Qué nos llevamos? Que tengo que hacer la maleta ahora al llegar a casa. Pues nada, no eches ropa de abrigo, echa si acaso una rebequilla para salir de Madrid y poco más, porque al llegar allí ya la temperatura va a ser muy suave y de hecho mañana a la hora del programa estaremos alrededor de los 20-22 grados todavía, y el paraguas también, que se quede en tu casa porque no te hará falta. Hablamos mañana desde Torremolinos, Luismi. Venga, hasta mañana. El miércoles nos deja dos noticias geopolíticas importantes. La primera es Argelia, la segunda es Polonia. Vamos primero con Polonia, porque Europa empieza a poner pie en pared ante la deriva anticomunitaria del gobierno polaco. La justicia europea obliga a Polonia a pagar 1 millón de euros al día porque el gobierno polaco aún no ha desmontado una sala disciplinaria que tienen allí en el Tribunal Supremo y que, según Europa, sirve para que el poder político controle al Poder Judicial en Polonia. ¿Por qué? Porque esa sala disciplinaria puede sancionar a los jueces polacos que apliquen la legislación europea, la primacía del derecho europeo, o que pregunten a los tribunales europeos cómo aplicar tal o cual legislación. Esa es una manera de tener bien controlados a los jueces, bajo pena de sanción, para que no coqueteen con la justicia europea que rechaza el gobierno polaco y el partido que controla el gobierno polaco. Y dice la justicia europea: ustedes no eliminan esa sala disciplinaria con la que están, digamos, agarrando a los jueces o presionándoles. Pues bien, a partir de aquí, cada día que no eliminen esa sala, 1 millón de euros al día de sanción. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El mensaje es muy claro, sí, ¿no? Cuestionar la jurisprudencia del Tribunal Europeo no va a eliminar los problemas al gobierno de Polonia. Aquí está este 1 millón de euros diarios que la Comisión se puede ir cobrando, recortando o reduciendo las subvenciones que tienen ya aprobadas. Las futuras todavía no, porque las futuras sabéis que están empantanadas. No hay en este momento garantías de que Polonia pueda cobrar el fondo de recuperación y, por tanto, ese cheque automático que para España fueron 9.000 millones y que para Polonia son unos 2.000, no le ha llegado y no sabemos si va a llegarle. El mensaje de momento, el de hoy, es que con el Tribunal Europeo no se juega, que sus sentencias hay que aplicarlas. Sabéis que en julio les dijeron que tenían que desmontar esa sala disciplinaria, no lo hicieron. En septiembre la Comisión pidió al Tribunal que actuara imponiendo la multa. Aquí está, esta es la decisión y es la primera advertencia seria, muy seria, desde que el Tribunal Constitucional de Polonia abrió este terrible pulso contra la jurisprudencia europea. Griselda, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Esta, decíamos, será una de las grandes, principales noticias internacionales de hoy. La otra tiene que ver con Argelia. La vicepresidenta española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha viajado a ese país, Argelia, porque allí nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando el gas. Faltan 4 días para que Argelia cierre el gasoducto por el que nos envía gas a España, que es un tubo que pasa por territorio marroquí. Ese gasoducto se cierra por un conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos, un conflicto en el que España no tiene nada que ver, pero que nos puede hacer mucho daño económico, porque Argelia es el principal proveedor de gas a España. Y ahora mismo el 35% del gas que llega a España va por ese tubo que se va a cerrar en 4 días. El gobierno argelino se ha comprometido a que nos van a seguir mandando todo el gas que España tiene contratado. Lo van a hacer por otro gasoducto, que es uno que hay directo entre Argelia y Almería, pero que tiene una capacidad todavía limitada, y todo lo que no entre por allí, por ese tubo directo Argelia-Almería, nos lo van a mandar en barcos. Teresa Rivera, desde Argel. Agradecer el compromiso que nos han dado con respecto a las garantías para hacer viable
el transporte de gas natural. Se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy. Pero eso tiene un problema, y es que primero el gas hay que meterlo en el barco. Para meterlo en el barco hay que licuarlo, luego hay que volver a convertirlo en gas y en la península. Todo eso cuesta muchísimo dinero, y lo que cuesta desde luego mucho más dinero son los barcos, fletar esos barcos. ¿Quién asume todo ese coste? Esa es la clave que se tiene que aclarar. Tú llevas meses advirtiendo, Juliana, de la importancia de la derivada argelina. Sí, desde agosto, desde que Argelia anunció que rompía relaciones diplomáticas con Marruecos. El gasoducto se cierra en realidad porque se extingue el contrato de explotación de 25 años. Evidentemente, si las relaciones entre Marruecos y Argelia fuesen unas relaciones normales, lo más probable es que se hubiese renegociado ese contrato de explotación y que no hubiese mayores problemas. Ahora bien, en el momento en que en agosto se rompieron relaciones diplomáticas, fue Argelia quien tomó la iniciativa. Hombre, quedaba claro que la renovación de ese contrato de explotación iba a sufrir algún percance, y efectivamente lo va a sufrir. Es decir, este próximo domingo va a dejar de circular gas por el gasoducto Magreb-Europa, que va de Argelia, de los yacimientos de gas natural en Argelia, atraviesa territorio marroquí, pero transporta el gas luego hacia España a través, primero, por una conducción submarina por el estrecho de Gibraltar, y que desemboca en la playa de Zahara de los Atunes, y luego ya esto conecta con la red gasista española y, atención, también que transporta gas a Portugal. Argelia garantiza a España el suministro sobre la base de decir, hemos ampliado la capacidad de transporte del Medgas, que es el segundo gasoducto, que es el que va directo de Argelia, va de Argelia a Almería por el mar de Alborán. Se ha ampliado la capacidad de transporte, pero no alcanza. Hay una cierta cantidad del gas que está contratado con Argelia que no alcanza, y que se tendrá que enviar por nave. Tú lo has explicado muy bien, hay que licuarlo y después hay que regasificarlo, y hay que pagar el transporte marítimo. Esto no es lo mismo que meterlo en un tubo y enviarlo al otro lado, ¿no? Por lo tanto, los costes se incrementan. La cuestión, que creo que todavía no está clara, es exactamente quién se hace cargo de los costes. Tengamos en cuenta que la venta de este gas no es una venta del Estado argelino al Estado español. Es Sonatrach, que es la empresa de explotación del gas natural en Argelia, que es una empresa pública argelina, que lo vende a empresas españolas, principalmente a Naturgy. Entonces ahí también hay una dimensión de contratos privados que habrá que ver exactamente cómo se mueven. Yo de la comunicación oficial que ha habido hoy de la visita de la ministra Rivera a Argelia, hay un punto que me ha llamado la atención, que es el siguiente. Sí, efectivamente, Argelia, como ya hizo cuando viajó hace como un mes el ministro Álvarez también a Argelia se compromete a garantizar el suministro, etcétera, etcétera. Pero hoy ha aparecido un punto nuevo, que Argelia pide un cable de conexión eléctrica entre Argelia y España, para que España le venda electricidad, pero los cables eléctricos sabéis que sirven para las dos direcciones, ¿no? Los gasoductos también. Entonces, Argelia introduce la cuestión de la electricidad. Queremos comprar electricidad a España, pero quizás un día nosotros estaremos en disposición de vender la electricidad a España. Y este es un punto de trasfondo importante de esta cuestión, porque ambos países, Argelia y Marruecos, lo que aspiran en los próximos años es a ser grandes productores de energía eólica y energía solar, puesto que disponen de territorios inmensos, muy poco poblados, en los que si tú construyes una gran planta solar, no va a haber el sol y viento, hay mucho, y no habrá protestas. Es decir, ambos países tienen la orientación estratégica de convertirse en fuertes productores de energía eléctrica. Entonces ahí, atención, porque Argelia pone la cuestión de la energía eléctrica sobre la mesa, y a su vez Marruecos, que se va a quedar privado de una cierta porción de gas natural. Hay que tener en cuenta que Marruecos, la red de gas natural no es muy extensa. El gas natural que recibe Marruecos lo utilizaba, atención de nuevo, para la fabricación de electricidad.
Y Marruecos le ha pedido a España, oye, usted nos venderá gas, por este gasoducto que ahora quedará parado, nos lo podemos enviar en dirección contraria. Claro, o sea, es que este también es otro lío, Juliana, porque puede ser que Marruecos diga, el gas que llega directo de Argelia a Almería, usted me lo manda desde Zahara de los Atunes a Marruecos. Entonces, simplificando lo complejo, la cuestión es la siguiente. El baile político y diplomático de España con Marruecos y con Argelia, cada día que pasa es más complicado. Otro baile, el que se está danzando ahora mismo en el Parlamento andaluz. El presidente Juan Manuel Moreno descarta convocar elecciones. Era una opción que sobrevolaba claramente la política andaluza, que Moreno se ahorrara este año que le queda de legislatura y aprovechara este momento dulce que le reconocen las encuestas, pero hoy en el debate de política general, que es como el debate sobre el Estado de la Nación, pero en Andalucía, le hemos escuchado a Moreno anunciando todo lo que piensa hacer durante este año, así que en principio su intención no es convocar elecciones anticipadas mañana. Ahora bien, veremos, porque se diluye ya por completo la opción que estaba sobre la mesa de que el PSOE le aprobara los presupuestos al gobierno de PP y Ciudadanos, y Vox insiste en que tampoco se los va a aprobar, a diferencia de lo que ha venido haciendo hasta ahora. Así que ahora mismo todo está abierto. Radio Sevilla, Ana Fernández. El presidente andaluz comenzó el debate sobre el estado de la comunidad con un discurso plagado de anuncios y promesas para el año de legislatura que queda, y ha finalizado esta tarde reconociendo que si no es capaz de sacar adelante el presupuesto de 2022 como parece, podría haberse abocado a convocar elecciones o a un callejón sin salida, como lo ha querido llamar. Es verdad que un gobierno no puede caminar si no tiene apoyos parlamentarios, también es verdad. Y es verdad que si el Parlamento empieza a decidir, los distintos grupos, que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes que son fundamentales, pues ustedes irán empujando al gobierno a un callejón sin salida. Moreno hacía esta reflexión tras escuchar al portavoz de Vox insistir en que no apoyará un cuarto presupuesto si no se cumple hasta el último punto del acuerdo que firmaron, y a la portavoz socialista Ángeles Ferriz en un duro discurso que ha anticipado que tampoco contarían con el apoyo del PSOE. Ferriz le ha llamado esta tarde mentiroso, cínico y muy de derechas. Señor Moreno, si no quería negociar con nosotros porque Macarena Olona lo tiene cogido por los presupuestos, hubiera bastado con decírnoslo, pero no ha querido dar la cara. Usted ha mandado a los recaeros. Es usted tan del PP y tan de derecha que hasta la política la hace a través de testaferros. Mañana escucharemos a PP y Ciudadanos, los grupos que sostienen al gobierno de la Junta. Tiene aquí un dolor de cabeza intenso el PSOE, Pablo Simón, y es la posibilidad de que el PP se consolide en la Junta, que es lo que marcan ahora mismo las encuestas. Y yo creo que tiene muchos números, es decir, Moreno Bonilla tiene un momento muy dulce en las encuestas, la mayoría le dan ya al Partido Popular como el más votado. Todos los partidos a la izquierda del PSOE están bastante desarticulados, y esto también hace que en un contexto multipartidista sea más difícil que sume, e incluso aunque no aprobara los presupuestos, también es verdad que la situación y la relación que existe entre PP y Ciudadanos en Andalucía es muy buena. Es decir, Moreno Bonilla puede continuar incluso gobernando más tiempo. Pero no olvidemos dos cosas. La primera, una cosa que es igual un poco menos conocida, es que la ley electoral andaluza no permite votar en verano, ¿vale? Esto es importante para recordarlo. Junio, julio y agosto no se puede votar. Así que ya sabemos que es primavera, o si ya no es primavera, nos vamos ya a otoño. Pero que lo sepamos simplemente a efectos de calendario. Y luego, del otro lado, que cuando uno va a unas elecciones, es importante que construya una buena explicación de por qué se va a unas elecciones, algo que la gente pueda entender. Fijaos que en el año 2018 nadie entendió la ruptura entre Susana Díaz y Ciudadanos, y eso le costó horrores en la campaña ser capaz de presentarse ante los votantes andaluces diciendo por qué iban a las urnas, ¿no? Y qué iba a tratar de hacer. En este caso es verdad que una caída en los presupuestos puede darle una buena excusa a Moreno Bonilla, y yo creo que eso es parte de los elementos con los que también quiere jugar en la negociación. Hablando de presupuestos, hoy se han presentado los de Madrid, y la sanidad es la partida, de todas las partidas, la que menos crece en términos relativos, la sanidad, con la que está cayendo. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a insistir hoy en que ETA está más viva que nunca. Por mucho que se hayan cumplido 10 años del fin del terrorismo, ETA está más viva que nunca. Se lo dijo el viernes, le contestó aquí el lunes, en Hora 25, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos juntos, que luchamos juntos, que vimos el final juntos y que debíamos de estar recordándolo juntos. Banalizar el mal, decir que lo que hay ahora eso es cosa de terroristas, banalizar el mal de una manera que eso te lleva a no saber lo que es el bien.
Palabras de Zapatero en la SER el lunes. Hoy Díaz Ayuso le ha respondido. Lo que sí se ha blanqueado posteriormente es la presencia de ETA en las instituciones, y lo que están consiguiendo con eso solamente es, al final, que la lucha armada haya funcionado. Es decir, que ETA consiga sus fines por matar o por dejar de hacerlo. Por eso digo que ETA está viva, porque busca la independencia del País Vasco y hoy se sienta en nuestros escaños con nuestros presupuestos. Ya solo falta que Zapatero y el entorno del PSOE digan, como ya están dejando caer, que ETA es buena y el PP es malo. Elisa de la Nuez, ¿a quién va dirigido este discurso? ¿Quién compra hoy este discurso? Pues supongo que la gente que pueda estar muy a la derecha del PP, no lo sé, la verdad. Lo que sí me parece interesante, aparte de que evidentemente es un uso absurdo, ¿no?, del tema equiparar Bildu a ETA, pero sí que creo que hay un debate de fondo, y eso quizás sí que es interesante, que es hasta qué punto se ha desmarcado Bildu, ¿no?, de ese, digamos, legado, vamos a decirlo así, sobre todo porque, claro, el tema, por ejemplo, ¿no?, de estos homenajes que se hacen a los presos y tal, esto es un tema que hay mucha gente que lo ve mal, ¿no? Y eso sí que, digamos, no este discurso un poco extremo que hace Díaz Ayuso, pero sí hay gente preocupada hasta qué punto, digamos, ese legado, si se quiere, ¿no?, o ese legado de violencia de alguna forma no se acaba de rechazar del todo, por lo menos cuando toca, como digo, más allá de las palabras, cuando toca, pues eso, cuando vuelven los presos, se hacen esos homenajes y de alguna forma eso se ve, ¿no? Y yo creo que para un sector del electorado, y yo sinceramente me encuentro en ese sector del electorado, es un tema delicado, que desde luego se hace un uso político absurdo o extremo por parte de Díaz Ayuso y otros sectores, pero creo que es un tema de fondo que sí que merece la pena ser consciente. Enrique. Bueno, ella repite la idea que viene repitiendo desde hace un tiempo Jaime Mayor Oreja, la idea de que ETA ha triunfado. Es decir, que la rendición de ETA es el triunfo de ETA. Bueno, es una idea un poco particular, que no creo que sea compartida en estos momentos por la mayoría de los españoles en absoluto. Me llama la atención también de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso esta alusión a una expresión que se había quedado que no la íbamos a utilizar, que es la de la lucha armada. Habíamos quedado que esto le llamamos terrorismo, no lucha armada. Quizás es un lapsus ahí, ha habido un lapsus, ¿no? Pero lucha armada no, terrorismo. Esto es lo que habíamos quedado, que lo íbamos a denominar así, que lo íbamos a calificar así. Pablo. Bueno, yo creo que ya llega un punto en el que hay que plantear la pregunta: ¿a quién va a creer usted? Si a mí o a sus ojos, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de esto, ¿a quién va a creer usted? ¿A mí, que le estoy diciendo que ETA sigue entre nosotros, o lo que todo el mundo ve, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, que es que ya no existe? Afortunadamente, cuando doy clases de política española ya no tengo que dar este capítulo. Y ya se puede quedar en la asignatura de historia, lo cual está bien. Sí, pero no das clases de terrorismo, pero a lo mejor sí que tienes que hablar de otras actitudes, digamos, que sí que siguen estando ahí, ¿no? Y yo creo, ella lo mezcla interesadamente, pero yo creo que ese siguiente debate es un debate que falta. Pero para eso tenemos historia política, no tenemos introducción. Vale. Y yo creo que eso es muy importante, porque tenemos toda una generación de españoles que ya están haciendo sin tener que asustarse por las mañanas porque se recibe una llamada de última hora porque ha habido un tiro en la nuca. Y en Italia, la derecha ha conseguido tumbar hoy un histórico proyecto de ley contra la homofobia. El texto iba a castigar con hasta 4 años de cárcel la violencia contra el colectivo LGTBI, pero desde que superó el trámite de la Cámara de los Diputados, la oposición a la ley había sido furibunda por parte de la derecha política, también del Vaticano. A la norma le quedaba por pasar el trámite del Senado, pero ha naufragado, porque la derecha consiguió que la votación fuera secreta y ha habido más votos en contra de la ley de los que se pensaba. Roma, Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hubo 154 votos en contra de los senadores de la derecha que votaron en bloque las enmiendas presentadas por la posfascista Fratelli d'Italia en una demostración de unidad, por una vez impulsado por el líder de Forza Italia, Berlusconi. Sin embargo, el resto de partidos tienen su responsabilidad. Al menos unos 30 senadores del Partido Democrático y de los 5 estrellas, impulsores del proyecto de ley, no estaban presentes en la Cámara Alta o se ausentaron en el momento de la votación. El texto, ya aprobado en la Cámara Baja, regresa ahora a la Comisión de Justicia, pero el trámite no podrá reiniciarse en muchos meses. Había fundadas esperanzas de que la nueva ley entrara en vigor antes de final de año, porque es urgente atajar de una vez en Italia, y este era el propósito, las numerosas discriminaciones diarias por razones de sexo, la violencia contra las mujeres, contra no heterosexuales y contra personas con capacidad diversa. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo las agresiones a mujeres en el año pasado, durante la cuarentena,
aumentaron un 73%. Por cierto, quiero que escuchéis una cosa. Hoy en Les Corts, que es el Parlamento Autonómico Valenciano, Ana Vega, la portavoz de Vox allí en la Cámara, se ha puesto a criticar al gobierno de Ximo Puig a cuenta del sexo anal. Le acusan de promocionar el sexo anal a través del Instituto Valenciano de la Juventud por una campaña de educación sexual en la que se indica que el sexo anal no es solo una práctica de parejas homosexuales y una campaña que recuerda que siempre hay que utilizar métodos de prevención. A Vox eso se ve que le parece fatal, que le parece promocionar el sexo anal, y así lo ha dicho su portavoz en Les Corts, Ana Vega. Imagino que tampoco encontraremos el cierre de su Instituto Valenciano de la Juventud, organismo que se gasta el dinero de los ciudadanos en promocionar el sexo anal. Parece que gobiernan en lugar de pensando con la cabeza, pensando con sus posaderas. Le ha contestado el presidente Ximo Puig. El Consejo Valenciano de la Juventud, que nosotros respetamos, ha hecho unos folletos determinados, que evidentemente son folletos entre los jóvenes, que deciden los jóvenes y que nosotros apoyamos, porque creemos en los jóvenes y creemos en su capacidad de decisión. También le digo una cosa, lo del sexo anal no es obligatorio. Ahí queda eso. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los representantes de la Unión Europea deberían ir buscando el lugar en el que dentro de 25 o 50 años sus herederos se dejarán caer de rodillas y pedirán solemnemente perdón por haber dejado morir en el mar y en tierra a decenas de miles de personas que no querían nada más que mejorar su vida. Este año, según acaban de hacer público varias organizaciones no gubernamentales, han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo 1.475 personas, niños entre ellas, y otras 785 más en el Atlántico, en la ruta que va de la costa occidental de África a las Islas Canarias. Pero no solo en el mar, también en el infame corredor de tierra de nadie, entre Bielorrusia y Polonia, se deja morir de hambre y de frío a las personas, a la vista de los guardianes de uno y otro lado, impávidos con sus órdenes de no dejar que pasen ni en una dirección ni en otra. Se supone que existe un acuerdo de buena voluntad de Naciones Unidas por el que los gobiernos democráticos se comprometen a prevenir la muerte de los emigrantes, pero en realidad no solo no está aumentando el número de barcos de rescate que se envían, por ejemplo, a las rutas más peligrosas, sino que la Unión delegó hace tiempo esa responsabilidad en la Guardia Costera de Libia, famosa por su brutalidad a la hora de trasladar a los supervivientes. Así que empecemos a escribir un texto muy sentido y a buscar el lugar donde nuestros hijos van a ir a pedir perdón. Algún sitio bonito. Punto y 25. Antes de irnos, por cierto, tenemos una noticia de esta noche. La mujer que iba segunda en la lista de Podemos por Tenerife y que es la que tenía que recoger el acta que el Congreso, siguiendo las indicaciones del Supremo, le ha quitado a Alberto Rodríguez, la segunda de la lista ha dicho que no quiere el acta, que no quiere ser diputada. En principio corre la lista, irá a la tercera. Esto plantea el debate de ¿hay en Podemos una estrategia deliberada de no ocupar el escaño de Alberto Rodríguez, de que todo el mundo vaya rechazando? En principio parece que no. Para empezar, porque Podemos no tiene el control de toda esa lista, porque esas listas se hicieron por primarias y en la dirección de Podemos no controlan quién va en el número 40, no tienen la capacidad de, aunque quisieran, plantear esa estrategia como tal de que todos renuncien al acta. Pero ahora mismo la situación es esa. La segunda que iba en la lista ha dicho que no recoge el acta. Elisa de la Nuez, Pablo Simón, Enrique Juliana, gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Señores, nos escuchamos mañana desde Torremolinos. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.